Muchos lo pidieron, y aquí estamos, respondiendo al llamado del mar, del misterio y de la profundidad ancestral. Bienvenidos a la segunda parte de nuestra travesía por el mundo de Yemayá, donde las leyendas y los pataquís se entrelazan en una danza de sabiduría y revelaciones. Hoy, nos sumergimos aún más profundo en las aguas sagradas de la religión yoruba, explorando historias que han fluido a través de generaciones, llevando consigo secretos, enseñanzas y el poder inquebrantable de una de las deidades más veneradas. Yemayá, la madre de las aguas, protectora de los nacimientos y guardiana de los misterios más antiguos. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es la conexión entre Yemayá y la creación del mundo? ¿O por qué se le ruega con Pargo? Tal vez has sentido la curiosidad de conocer más sobre sus encuentros con otros orishas y las pruebas que enfrentó y superó con una gracia divina. Hoy, no solo te contaremos estas historias, te revelaremos los misterios y las lecciones escondidas detrás de cada relato. Prepárate para un viaje donde cada pataquí es una puerta a otro mundo, donde cada leyenda nos acerca más a la comprensión de lo divino y lo humano, y donde cada enseñanza de Yemayá se convierte en una ola que nos acerca a la orilla del entendimiento y la conexión espiritual. Nosotros tenemos las respuestas que has estado buscando, y mucho más. Así que quédate con nosotros, explorador de lo místico, mientras navegamos juntos por este mar de historias y secretos revelados. Este es el momento de dejarse llevar por las corrientes de conocimiento y de abrir el corazón y el espíritu a las lecciones de la Madre de las Aguas. Bienvenidos a la segunda parte del video de Yemayá, leyendas, pataquís y otras cosas más. La travesía comienza ahora. Yemayá es venerada como la deidad suprema de las aguas, originaria de la creencia afrocubana. Se le atribuye el origen de los ríos, lagunas y el mar, convirtiéndola en una figura central de la naturaleza y la fertilidad. Su vínculo especial con el río Ogún, particularmente en Abeokuta, Nigeria, la ha convertido en objeto de un culto detallado y profundo, donde sus seguidores encuentran un espacio sagrado para la peregrinación y la adoración. La historia de Yemayá narra su nacimiento en la tierra Takwa, cuna del río Ogún, estableciendo una conexión indisoluble con este lugar, ahora considerado sagrado por sus devotos. Esta relación con las aguas y la vida que de ella emana se refleja en las diversas manifestaciones y nombres que adopta a lo largo de diferentes regiones, evidenciando la riqueza y diversidad de su culto. Entre sus nombres se incluyen Mayelewo, Asesu, Okute, Akere, Ashagba, Okoto y otros, cada uno reflejando un aspecto diferente de su esencia y su historia. Además de su importancia espiritual, Yemayá se asocia con actividades cotidianas y elementos de la vida diaria. Es conocida por su laboriosidad, siendo representada a menudo como una vendedora de alimentos, una teñidora de telas y una fabricante de aceites, mostrando su cercanía y relevancia en la vida de sus fieles. Sus santuarios, adornados con muñecos tallados en maderas preciosas y cargados de significado espiritual, son centros de poder y protección para quienes buscan su bendición. La práctica de ofrecerle regalos y sacrificios, tales como cuentas brillantes, maíz triturado, ñame machacado y diversos animales, refleja el profundo respeto y devoción que sus seguidores le profesan. Estos actos de fe buscan su favor y protección, especialmente en temas de fertilidad y bienestar familiar. El agua sagrada de su santuario es particularmente preciada, ofreciendo esperanza a las mujeres que desean concebir y a los niños que nacen gracias a su bendición. Yemayá, en su esencia, es una figura de maternidad, protección y generosidad, cuyos dominios sobre las aguas simbolizan la vida y la continuidad. Su culto es un testimonio viviente de la riqueza cultural y espiritual de la religión afrocubana, manteniendo viva la conexión entre la humanidad, la naturaleza y lo divino. Las ofrendas a Yemayá son un elemento crucial de su culto y reflejan la profunda conexión entre la deidad y los aspectos cotidianos de la vida de sus devotos. Estas ofrendas, variadas y ricas en significado, van desde alimentos tradicionales hasta frutas y pescados preferidos, cada uno simbolizando distintos aspectos de la gratitud, la petición y el honor hacia ella. El tamal de maíz, preparado sin grasa y sin sal, y cocinado hasta adquirir una textura suave para luego ser envuelto en hojas de plátano frescas, simboliza la pureza y la simplicidad en la ofrenda. El resupo de frijoles y el olele,
una pasta de frijoles carita sazonada con sal, ajo, cebolla y jengibre y cocinada con manteca y vija, representan la nutrición y la sustancia, elementos fundamentales para la vida. La oferta de quimbombó con bolas de plátano verde o ñame y otras preparaciones como frijoles negros, palanquetas de gofio con miel, coco quemado y diversas verduras y frutas subrayan la abundancia y diversidad de la naturaleza, aspectos que Yemayá gobierna y protege. La preferencia de Yemayá por ciertos tipos de pescado, como la guabina y la anguila, refleja su dominio sobre las aguas y sus criaturas, reforzando su papel como protectora y proveedora. Los Yoruba, además, reconocen la existencia de espíritus en los cuerpos de agua, considerados extensiones o manifestaciones de Yemayá. La creencia en estos espíritus subraya la idea de que, a través de ofrendas y rituales adecuados, los devotos pueden recibir protección, prosperidad y bendiciones, incluyendo la fertilidad para aquellas mujeres que la desean. Los símbolos asociados a Yemayá, como las piedras pulidas y las conchas de cauri, no solo sirven como herramientas de adivinación, sino también como recordatorios físicos de su presencia y protección. Estos elementos, cargados de significado espiritual, son centrales en la práctica del culto a Yemayá. El mito de Yemayá durmiendo y dando origen a las fuentes de agua al moverse, refuerza su papel como fuente de vida y sustento, y su representación con senos voluminosos y en estado de gestación simboliza su esencia como madre nutricia, protectora de la vida y fuente de todo lo que es fértil y abundante. A través de estas prácticas y creencias, el culto a Yemayá celebra la interconexión entre los seres humanos, la naturaleza y lo divino, recordándonos la dependencia que tenemos de las aguas y de las deidades que las gobiernan, así como la importancia de vivir en armonía con el mundo que nos rodea. Ahora hablaremos de cuando Yemayá bajó a la tierra desde el cielo. El Odu Iwori Meji en la religión Yoruba es un patrón de adivinación que simboliza un capítulo crucial en la historia de Yemayá, la deidad asociada con el agua y la fertilidad. Antes de continuar con nuestra travesía a través de las aguas sagradas y las historias reveladoras de Yemayá, queremos hacer una pequeña pausa para recordarte lo mucho que tu apoyo significa para nosotros. Sabemos que te encuentras inmerso en la profundidad de estos relatos, ansioso por descubrir más secretos y enseñanzas. Pero queremos recordarte que, aunque a nosotros nos encanta compartir estas historias, tu participación es lo que realmente le da vida a este canal. Así que, si te está gustando nuestro viaje juntos y deseas que estas exploraciones continúen, por favor, suscríbete al canal y comparte este video. Tu apoyo no solo nos ayuda a crecer, sino que también nos inspira a seguir buscando y compartiendo más de estos tesoros espirituales contigo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Ahora, sin más interrupciones, volvamos a las aguas embravecidas y a las historias cautivadoras de Yemayá. Seguimos con el video. Gracias. Este Odú narra el descenso de Yemayá a la tierra, mandada por Olofín, el creador, con el propósito de gobernar el mundo y cuidar de sus habitantes. A través de este Odú, se reconoce a Yemayá no solo como la soberana de las aguas, sino también como una protectora indispensable de los navegantes y una figura central de la fertilidad. La leyenda encapsulada en el Odu Iwori Meji destaca el papel de Yemayá como una entidad divina encargada de brindar protección y nutrición a la vida en la tierra. Su descenso no es simplemente un acto de presencia, es un compromiso divino con la creación, el sustento y la protección de la vida en todas sus formas. Como reina de las aguas, Yemayá se convierte en la guardiana de uno de los recursos más cruciales para la vida, ejemplificando su papel como fuente de vida y regeneración. Este Odú también menciona la coronación de Shangó y su hijo dentro del mismo contexto, lo que indica la interconexión entre los orishas y cómo sus historias y poderes se entrelazan para formar la tapestría de la mitología yoruba. La coronación de Shangó bajo el Odu Iwori Meji resalta la importancia de la transmisión de poder y el reconocimiento de la autoridad divina entre los orishas. El término Odu Isalaye se refiere a la revelación dentro de un Odu específico, que en este caso es el mensaje divino de que Yemayá es enviada a la tierra. Esta narrativa no solo enfatiza el poder y la posición de Yemayá dentro del panteón yoruba, sino que también subraya la naturaleza profunda de la adivinación en Ifá,
donde cada Odu ofrece insights espirituales, lecciones y directrices para la vida. En resumen, el Odu Iwori Meji es un testimonio de la rica cosmovisión yoruba, donde los patrones de adivinación revelan historias divinas que trascienden el tiempo y el espacio. Yemayá, en este Odu, es celebrada no solo por su dominio sobre las aguas, sino también por su incansable protección y fomento de la vida, la fertilidad y la seguridad de aquellos que navegan las inciertas aguas de la existencia. Cuando Yemayá gobernó al mundo, esta historia la encontramos en el signo de Ifá, Iwori Meji. Esta historia nos lleva a un momento crucial en el panteón yoruba, al inicio de un nuevo año, cuando Olofin, la autoridad divina, convoca a los santos, orishas, para decidir quién gobernará el mundo durante el año venidero. Este relato no solo resalta la sabiduría y astucia de Yemayá, sino también su profundo respeto por la adivinación y los rituales, elementos centrales en la religión yoruba. Antes de dirigirse a la importante reunión, Yemayá consulta a Orunmila, el orisha de la sabiduría y la adivinación, una práctica habitual entre los orishas y sus seguidores cuando se enfrentan a decisiones cruciales. Orunmila, tras realizar el Osode, una lectura adivinatoria, ve en Ifá un sistema de adivinación, que Yemayá tiene un camino que seguir y realiza un Evo, un sacrificio o ritual para ella, que incluye un carnero, 2 gallos, arena del mar y otros ingredientes esenciales, buscando asegurar su éxito. Orunmila le aconseja a Yemayá llevar la cabeza del carnero a la reunión como ofrenda, un acto simbólico profundamente significativo en la cultura yoruba, que subraya la importancia de la ofrenda, el sacrificio y la preparación en la búsqueda de logros y el favor divino. Durante la reunión, Olofin pregunta a los orishas qué han traído consigo, y Yemayá, siguiendo el consejo de Orunmila, presenta la cabeza del carnero. Este acto demuestra no solo su compromiso y respeto por las tradiciones, sino también su habilidad para seguir orientaciones sagradas. Olofin, impresionado por su única ofrenda significativa, declara que, como Yemayá ha traído una cabeza, así ella deberá liderar, simbolizando que aquel que ofrece la ofrenda más significativa y pertinente será quien guíe. Este momento marca un punto de inflexión, donde Yemayá no solo es reconocida por su sabiduría y devoción, sino que también se le otorga la gobernanza del mundo, subrayando su poder y su estatus entre los orishas. El canto Toi Ban Eshu cierra el relato, reafirmando el respeto y la veneración hacia las fuerzas espirituales y el destino. Este relato resalta la importancia de la preparación, la consulta espiritual y el respeto por las tradiciones y rituales en la religión yoruba. Yemayá emerge no solo como una poderosa gobernante, sino también como un ejemplo de devoción, sabiduría y humildad ante lo divino. Siguiente pataquí, este lo encontramos en el signo de Ifá Iwori Ogbe, el dominio de Yemayá y Oshun por Olofin. En el signo de Ifá Iwori Ogbe, se relata una historia que ilustra la sabiduría y justicia de Olofin en el reparto de dominios entre Yemayá y Oshun, 2 de las deidades más veneradas en la religión yoruba, asociadas respectivamente con el mar y los ríos. Olofin, en su sabiduría, decidió conceder a Yemayá el dominio sobre el mar, el vasto y poderoso cuerpo de agua que rodea la tierra, y a Oshun, el dominio sobre los ríos, cursos de agua dulce que serpentean a través de la tierra nutriendo la vida. Esta decisión refleja el reconocimiento de las características únicas y complementarias de ambas deidades, así como su importancia para la vida y la espiritualidad de sus seguidores. Sin embargo, la interacción entre el mar y los ríos trajo consigo un conflicto. Los ríos, en su curso natural, llevan consigo sedimentos, residuos y, en el contexto de este pataquí, inmundicias que son finalmente depositadas en el mar. Yemayá, observando cómo estas impurezas eran arrojadas en su dominio, sintió una gran molestia, pues afectaban la pureza y la belleza de su reino. Decidida a buscar una solución, Yemayá acudió a Olofin para expresar su descontento. En esta interacción, Olofin demuestra su equidad y sabiduría al reconocer la validez de las preocupaciones de Yemayá. Le revela entonces que, en su autoridad sobre el mar, posee también el poder de expulsar de éste cualquier elemento que no desee. Este poder simboliza la capacidad de purificación, regeneración y control sobre su entorno,
facultades intrínsecamente asociadas a Yemayá como deidad. El cierre de la historia con Toiban Eshu refuerza la conexión con lo espiritual y lo divino, recordando la presencia y la importancia de Eshu como mensajero de los orishas y facilitador de la comunicación entre los reinos divino y terrenal. Este pataquí, o relato, no solo destaca las responsabilidades y poderes de Yemayá y Oshun en sus respectivos dominios, sino que también enseña una lección sobre la resolución de conflictos a través de la comprensión y la comunicación. Subraya la importancia de la armonía entre los diferentes elementos y reinos de la naturaleza, así como el papel de los orishas en el mantenimiento de esta armonía. La narrativa refleja la profundidad de la cosmología yoruba, donde cada entidad y elemento tiene su lugar, propósito y capacidad de influir en el equilibrio del mundo. Cuando Orishaoko vivía con Yemayá. Este pataquí, narrado en el signo de Ifá y Wori-Odi, nos sumerge en una historia que involucra a Orishaoko, Yemayá y Shango, revelando dinámicas complejas y enseñanzas morales dentro de la cosmología yoruba. Orishaoko, en este relato, es el esposo de Yemayá, la deidad de las aguas y la maternidad. Su unión simboliza la interconexión entre la tierra y el agua, fundamentales para la fertilidad y la vida. La trama se desarrolla alrededor de un gran problema que enfrenta Yemayá, cuya naturaleza no se especifica, pero que es de tal magnitud que requiere la intervención divina. Siguiendo el consejo de Orishaoko, Yemayá busca a Shango, conocido por su sabiduría, poder y, en este contexto, por trabajar con la prenda de palo, una práctica asociada con el palo monte, una religión afrocubana que, al igual que la santería, tiene raíces en la religión yoruba. Shango, sin embargo, trasciende su papel de guía espiritual y, seducido por Yemayá, la enamora y la lleva a un estado de vulnerabilidad emocional y espiritual. El acto de Shango, lejos de ser una mera anécdota romántica, desencadena un conflicto de proporciones divinas. Orishaoko, al enterarse de la traición, declara la guerra a Shango, marcando un enfrentamiento entre dos poderosos orishas. Este conflicto ilustra las tensiones y las pasiones que incluso las deidades pueden experimentar, reflejando las complejidades de las relaciones y los conflictos de lealtad. Este pataquí advierte sobre la cautela que se debe tener con aquellos que, como Shango en esta historia, podrían buscar influir o manipular a otros por medios cuestionables o malas artes. Esta advertencia resalta una enseñanza moral sobre la integridad, la confianza y las consecuencias de las acciones impulsadas por deseos egoístas o manipulaciones. Más allá de narrar un evento específico en la mitología yoruba, ofrece una ventana a las lecciones éticas y espirituales que estas historias divinas buscan impartir. A través del conflicto entre Orishaoko y Shango por Yemayá, se exploran temas de fidelidad, honor y las complejas dinámicas de poder y deseo, recordándonos la importancia de la sabiduría, la honestidad y la lealtad en las relaciones interpersonales y divinas. ¿Por qué se ruega con Pargo? En el signo de Ifá Iwori-Obara, también conocido como Iwori-Obere, encontramos una historia que explica la significación espiritual del pargo en las rogaciones o ceremonias de limpieza y ofrenda en la religión yoruba. Este relato profundiza en la relación entre Yemayá, en su aspecto de Akaramagua, y el papel crucial del pargo, Ejabo, como mensajero entre lo divino y lo terrenal. Yemayá Akaramagua, una deidad de dualidad que moraba tanto en la tierra como en las profundidades del mar, era venerada por su belleza y su dominio sobre las criaturas marinas. Se le conocía como Yemayá Okun Onilaye, o Mar Propietaria del Mundo, destacando su autoridad y poder sobre el reino acuático. El relato se centra en un momento donde Yemayá tuvo un encuentro secreto con Inle, otro orisha, creyendo que este acto permanecería oculto a los ojos del mundo. Sin embargo, Ejabo, el pargo, uno de los guardianes secretos de Olofin, observó este encuentro y lo reportó a Olofin. Ante el escepticismo inicial de Olofin, el pargo revela detalles íntimos sobre Yemayá que solo un observador cercano podría conocer, asegurando así su credibilidad ante Olofin. Impresionado por la observación y lealtad del pargo, Olofin proclama a Ejabo como su guardián y establece que él será el medio principal para comunicarse con lo divino, otorgándole un lugar especial en las prácticas espirituales.
declaró que cualquier ofrenda o comunicación dirigida a él debería hacerse a través del pargo, y que las pocas deidades que aceptaran al pargo como ofrenda requerirían realizar ceremonias especiales de perdón hacia esta criatura. Desde entonces, el pargo se convirtió en el elemento central de la rogación de cabeza, Kobori Eleda, una práctica espiritual fundamental que busca la conexión directa y la comunicación con Olofin. Esta historia no solo destaca el papel del pargo en el culto y las ceremonias yoruba, sino que también subraya la importancia de la observancia, la lealtad y la verdad en la relación entre los seres terrenales y las deidades. La narrativa del pargo como guardián y mensajero refleja la rica simbología y el entrelazado de lo natural con lo divino en la religión yoruba, recordándonos la interdependencia de todas las formas de vida y la presencia constante de lo espiritual en el mundo natural. En el Odun Iwori Obara se encuentra el pataquí de La hija de Yemayá, una historia que nos habla sobre el conocimiento, la sabiduría transmitida y el poder de la memoria, ambientada en la tierra Asakere. La narración se centra en Iwori Obere, un Awo, sacerdote de Ifá, ampliamente respetado en su comunidad por su conocimiento y habilidades espirituales. Este Awo comparte su hogar con una hija de Yemayá, quien se caracteriza por su dedicación al trabajo doméstico, particularmente lavando y tendiendo la ropa. A través de esta actividad cotidiana, ella escucha los cantos y oraciones que Iwori Obere recita y, sin saberlo inicialmente, aprende de su sabiduría y conocimiento espiritual. Con el tiempo, Iwori Obere comienza a olvidar sus cantos y prácticas, una pérdida que podría haber significado el fin de su capacidad para curar y ayudar a la gente de Asakere. Sin embargo, es aquí donde la hija de Yemayá revela la profundidad de su aprendizaje, utilizando los cantos y conocimientos que ha absorbido para continuar la curación en la comunidad. Este acto no solo salva la práctica espiritual de Iwori Obere, sino que también cimenta un vínculo entre ellos, llevándolos al matrimonio. A pesar de la felicidad que encuentran juntos, su unión se ve amenazada por la envidia y los intentos de otros en la comunidad por destruir su matrimonio. La envidia, un tema recurrente en muchas culturas y religiones, se presenta aquí como un obstáculo que la pareja debe superar. Iwori Obere, recurriendo a su práctica espiritual y consultando con Ifá, logra proteger su relación y vencer las adversidades causadas por la envidia hacia la hija de Yemayá. Este pataquí no solo destaca la importancia de la memoria, el aprendizaje y la transmisión del conocimiento espiritual, sino que también enfatiza el valor de la perseverancia y la fortaleza frente a la adversidad. La hija de Yemayá emerge como una figura clave en la preservación del conocimiento espiritual y en la protección de su hogar, demostrando que la sabiduría y la fuerza a menudo se encuentran en quienes están dispuestos a escuchar y aprender, incluso en las circunstancias más humildes. La historia refuerza la idea de que la unidad y el amor pueden superar las dificultades, y que el conocimiento y la sabiduría deben ser valorados y protegidos como tesoros espirituales vitales para el bienestar de la comunidad. Cuando Yemayá fue a verse con Orunmila. En el Odun Yodi Iwori se narra una historia profunda sobre Yemayá, resaltando su paciencia, perseverancia y el poder de la humildad en el camino hacia la victoria y el reconocimiento. Enfrentándose a adversidades, Yemayá busca la guía de Orunmila, la deidad de la sabiduría y la adivinación. Orunmila le revela el Odu Odi Oro y le aconseja que, para superar sus dificultades presentes y futuras, debe abstenerse de renegar o protestar, y le prescribe realizar un Evo, sacrificio o ritual de limpieza, para allanar su camino. Yemayá sigue estas instrucciones al pie de la letra, evidenciando su fe y compromiso con las directrices divinas. Mientras se dirige hacia el monte, Yemayá enfrenta 3 pruebas, todas diseñadas por Eshu, el orisha del caos, la travesura y la comunicación, quien se disfraza para poner a prueba su paciencia y su capacidad de adherirse al consejo de Orunmila. A pesar de las provocaciones que manchan su vestido y desafían su dignidad, Yemayá mantiene su compostura, demostrando una fortaleza interna y una fe inquebrantables. El viaje de Yemayá la lleva a las puertas de un hermoso palacio en una ciudad deslumbrante, donde, a pesar de su apariencia manchada y desaliñada, busca entrar. Su entrada inicialmente se le niega, y en su cansancio y desesperación, se duerme a las puertas del palacio. Al despertar,
encuentra el camino libre y al entrar, se encuentra con el soberano del reino, quien resulta ser Shango, el orisha del trueno, la justicia y la danza. Reconociendo a Yemayá como su madre espiritual, Shango se arrodilla ante ella, bendiciéndola y luego, en un acto de profundo respeto y reconocimiento, le otorga su corona, haciendo de Yemayá la reina de la tierra. Este acto simboliza el reconocimiento de las cualidades divinas de Yemayá, su papel como figura maternal y protectora, y su ascenso a una posición de autoridad y veneración. La historia ilustra no solo la relación entre los orishas y el respeto mutuo que se profesan, sino también enseñanzas espirituales profundas sobre la importancia de la fe, la humildad y la resistencia frente a las pruebas de la vida. Cuando Yemayá fue a verse con Orunmila, es un pataquí que resalta la interconexión entre los orishas, la importancia de seguir la sabiduría espiritual y cómo la paciencia y la fe pueden llevar a una persona a superar grandes adversidades y alcanzar un estatus elevado, incluso ante los desafíos más insuperables. Y hasta aquí nos acompaña el viaje de hoy, exploradores de lo profundo y lo divino. Hemos navegado juntos por las corrientes de sabiduría que Yemayá nos ofrece, descubriendo historias y lecciones que iluminan tanto el camino espiritual como el humano. Pero recordemos, el océano de conocimiento que Ifá nos ofrece es vasto y profundo, con 256 odún llenos de misterios y enseñanzas, muchos de los cuales se entrelazan con la presencia y las bendiciones de Yemayá. Aunque hoy hemos compartido apenas unas gotas de este mar inmenso, hay mucho más esperando ser explorado. ¿Desean continuar esta travesía? ¿Les gustaría que zarpemos hacia una tercera parte, sumergiéndonos aún más en los odún de Ifá que se relacionan con Yemayá? Su voz es el viento que guía nuestra navegación. Si así lo desean, compartan este video, suscríbanse al canal y activen las notificaciones tocando la campanita. Pero más importante aún, dejen sus comentarios abajo, especialmente si desean ver la parte 3. Sus interacciones son las olas que impulsan este viaje, y cada comentario, cada like, cada nueva suscripción nos acerca más a las próximas revelaciones. Gracias por ser parte de esta exploración. Que las bendiciones de Yemayá los acompañen hasta nuestro próximo encuentro. Hasta la próxima, navegantes del espíritu y del corazón.